Muy buenas noches para todos. Cerramos la semana debatiendo como nos gusta por la pantalla de Canal 4 y hoy ponemos sobre la mesa un tema central porque los candidatos a la presidencia definieron su primer ministro y es el ministro de Economía. ¿Será Gabriel Odone si gana el Frente Amplio o Diego Labat si gana la coalición? Y es una decisión, son nombres que ponen sobre la mesa para dar tranquilidad, para marcar el rumbo de para dónde van a ir nuestros bolsillos. Pero lo cierto es que lo que prometan en este mes que queda de campaña electoral está condicionado y está condicionado a lo que pasará con el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Todos estos temas van a estar sobre la mesa, así que bienvenidos. A un mes de la elección y con la campaña electoral en su recta final, la economía estuvo esta semana en el centro del debate político, luego de que el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, anunciara que de ser electo presidente, su ministro de Economía sería Gabriel Odone. A comienzos de agosto, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, había comunicado que si ganaba la elección, Diego Labat dirigiría las finanzas de su gobierno. En una realidad social en la que la economía se presenta junto a la seguridad como las principales preocupaciones de la población, las definiciones de Odone y Labat, los dos principales candidatos a suceder a Azucena Arbeleche en la sede ministerial, son claves. O sea que la masa salarial, compuesta por la combinación de empleo y salario real, para nosotros es el norte de atención principal. Esa es nuestra principal preocupación. Y vamos a trabajar para hacer que la canasta de bienes que consume la población sea cada vez más barata. Un aspecto fundamental es el plebiscito de reforma previsional, que impulsa el PIT-CNT y sus eventuales efectos en caso de que la iniciativa se apruebe. Es un atentado a la estabilidad política e económica del Uruguay. No acompaño la propuesta por cómo está redactada, pero jamás debería preocuparnos algo que implica involucrar a la sociedad en una discusión que la tendremos que dar, por supuesto. Más allá del plebiscito, ¿cuáles son los principales desafíos económicos que deberá afrontar la administración que asuma el 1 de marzo? ¿Qué pasará con la inflación en los próximos años? ¿Cuál será el panorama con los impuestos? Lo debatimos esta noche en Todas las Voces. El tema está planteado, le doy las buenas noches al panel, un panel contento hoy con el triunfo de ayer de Peñarol, me imagino, así que vinieron con todas las pilas cargadas. Inmensamente feliz. Bien, bueno. Les voy a poner una pregunta sobre la mesa. Si tienen en cuenta los servicios públicos que reciben y lo comparan con los impuestos que pagan, ¿pagan mucho o pagan poco? ¿Rodolfo? El hecho de que existan servicios públicos ya es caro. Se pague mucho o poco, siempre es caro. No deberían existir servicios públicos. Me siento absolutamente agraviado por un Estado que usurpa las acciones de la sociedad y que impide que la sociedad resuelva sus propios problemas. Así que para mí, todo lo que proviene del Estado es expolio. Tomás. Para mí tenemos empresas públicas eficientes, empresas públicas que brindan un buen servicio a la ciudadanía. Tenemos Antel, tenemos UTE, tenemos el Banco Hipotecario, tenemos el Banco de Seguros del Estado. Todas generan una cantidad de servicios muy importantes para la ciudadanía. Y yo creo, a mí me preocupan los impuestos en relación a la recompensa que recibo. Yo creo que siempre el ciudadano quiere exigir más, quiere saber a dónde va la plata que yo le doy al Estado. Pero yo creo que el Uruguay, en el contexto que vivimos hoy en el mundo, tiene empresas públicas que son eficientes y que le brindan un buen servicio a la ciudadanía. Y somos un ejemplo. Tenemos telefonía en todo el país y tenemos electricidad en todo el país y tenemos agua potable en todo el país. Miren que no pasa en todos lados. Raúl. Para lo que necesito y para lo que gracias a Dios puedo producir, es barato, podría pagarlo más. Pero hay gente que lo paga muy caro para lo que tiene posibilidades de producir. Creo que ahí también hay una desigualdad. Creo que los que más tienen deberían pagar más y los que menos tienen deberían pagar menos. Y tenemos dos invitados de lujo esta noche. Recibimos a Laura Raffo del Partido Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo en Todas las Voces. Estuviste del otro lado, en el panel. Estuve del lado del panel. Y Mario Vergara del Frente Amplio. Bienvenido. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Una de las noticias de la semana es la designación de Gabriel Odone como ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno. Recibió algunas críticas de la oposición, lo cual es esperable, pero también algo de fuego amigo, ¿no? Como se dice. ¿Qué le pareció la designación? Bueno, en primer lugar, creo que es una designación acertada.
por el rumbo y la orientación que O'Donnell ha planteado públicamente, no ahora solo cuando fue anunciada su predesignación, digamos, sino, bueno, su apego a una visión, yo diría, astorista del manejo de la cosa económica, de responsabilidad, de preocupación por la credibilidad y la reputación del país en el mundo, con el foco de lo que son las definiciones en la órbita política en el terreno económico, de tener políticas de crecimiento y políticas de distribución. Creo que en ese sentido la designación de O'Donnell es acertada, reitero. Y bueno, críticas siempre hubo, el Frente Amplio es diverso, que haya opiniones diversas es algo que al Frente Amplio normalmente lo enriquecen porque siempre condensamos las diferencias en clave de unidad. Y bueno, yo recuerdo que cuando se nombró a Danilo Astori de ministro también hubo críticas. Bueno, creo que eso hay que tomarlo con naturalidad, pero ahora que esto está planteado así, en estos términos, asumo de que todo el Frente Amplio, así como nos encolumnamos atrás de la fórmula, también nos vamos a encolumnar atrás de este tipo de decisiones que se tomen de cara al futuro gobierno Frente Amplista. Rafa, ¿a usted qué le pareció la decisión de O'Donnell? Yo creo que fue como una especie de operación rescate. Como la fórmula del Frente Amplio no estaba dando las necesarias certidumbres a la población, se trató de buscar en la figura de O'Donnell alguien que transmitiera certezas. Pero me parece que la jugada salió mal. ¿Por qué? Porque hubo un cúmulo de contradicciones. ¿Con qué O'Donnell nos quedamos? ¿Con el O'Donnell que dijo que no era el fin del mundo si se aprobaba el plebiscito de la seguridad social? ¿O dijiste lo mismo, Mario, después cuando te entrevistaron? ¿O con el O'Donnell que dijo que podíamos enfrentarnos a una crisis similar a la del 2002 si se aprobaba ese plebiscito? Desdramatizar lo que pasa si se aprueba el plebiscito es tan grave que hasta incluso Mujica salió a decir que sería un caos. Entonces, nos quedamos con los economistas del Frente Amplio que firmaron un documento, 112 economistas, diciendo todas las consecuencias negativas que podía tener ese plebiscito, o nos quedamos con lo de la crisis del 2002. Todos tenemos, Viviana, en la memoria lo que fue la crisis del 2002, ¿no? Fue realmente un montón de familias que se quedaron sin sus propiedades, sin sus casas, sin su dinero, la pobreza en 40%, el desempleo en 20%. Realmente, si nos estamos enfrentando a eso, como nosotros sí creemos desde la coalición que nos estamos enfrentando, me parece que tiene que haber, desde el Frente Amplio, una responsabilidad en decirle eso a la población y en hacer campaña para que el plebiscito no se apruebe. Tiene cara Vergara a raíz de esto que decía Rafa. Bueno, porque fui más o menos aludido. No, bueno, porque comentaste que estaba viendo decir el fin del mundo, ¿no? No, es que yo discrepo, por ejemplo, con el talante de las declaraciones de Delgado que acabamos de ver. Que si se aprueba el plebiscito es un atentado, poco menos que a la democracia y a la estabilidad. Ese tipo de alarmismo, exagerado para mi gusto, es el que genera que hoy haya capitales con temores y que haya habido todo el ruido que ha habido en el mercado cambiario en estos tiempos. Yo creo que hay que poner las cosas en un debido lugar. Podemos discrepar. Yo creo que es negativo el plebiscito. Creo que nosotros no lo acompañamos como buena parte del Frente Amplio. Como no lo acompaña la fórmula ha sido bien clara. Yamandú y Carolina han sido bien claros de que no acompañan el plebiscito y que obviamente generaría riesgos y desafíos muy importantes en el manejo de la cosa económica en el futuro. De ahí a que esté en juego la estabilidad me parece realmente una exageración. Así que bueno, ojalá podamos encauzar este diálogo claro, de manera razonable y no yendo a cuestiones extremas y exageradas y catastróficas. ¿A qué haces referencia? Voy con el panel. ¿A qué haces referencia en esto de que podamos encauzar y no ir a cuestiones? Claro, ni plantear que el plebiscito es la amenaza a la estabilidad. Eso me parece absolutamente fuera de rango. Pero Mujica lo dijo, ¿no? Mujica dijo es un caos. O'Donnell dijo es como consecuencias como la crisis del 2002. Es decir, lo están reconociendo. Entonces, lo que nosotros planteamos es si realmente desde el Frente Amplio, voces como la de Mujica,
que lo respetan muchísimo en el Frente Amplio como Hay expresidente. que citar a Mujica dijo siempre, cabos. entonces. Diga lo que diga, hay que citarlo siempre. Bueno, pero es una opinión no solo cuando dentro del está de Frente acuerdo Amplio. con. Y Odone dice crisis del 2002. Estamos hablando de una crisis dramática y, por lo tanto, hay una responsabilidad. Porque, ¿qué sucede? ¿Cuál es la enorme diferencia entre la crisis del 2002 y lo que pasaría con el plebiscito? La crisis del 2002 fue heredada. Se terminó la convertibilidad en Argentina y de rebote la quedamos. Esta crisis es autoinfringida. Nosotros, si todos los partidos políticos unidos le decimos a la población y hacemos campaña contra el plebiscito, podemos evitar la crisis. Y eso es lo que le pedimos al Frente Amplio. Bien, vamos a darle la palabra al panel, Rodolfo. Sí, a mí me desconcierta un poco la postura de la gente del Frente Amplio siempre por este tema. Le he preguntado a otros economistas que han venido al mismo lugar que el economista Vergara, y siempre esa cosa prescindente de la libertad de acción. El plebiscito, la gente que se va de los bonos uruguayos, se va no porque un político le diga que se vaya, se va porque sí están anunciando que van a confiscar varios miles de millones de dólares de ahorros personales, nadie quiere quedarse. Entonces, por más que el Frente Amplio quiera minimizar lo que sus propios economistas reconocen como una tragedia, por razones políticas estamos en un problema. El concepto que utilizó el economista Odone de decir, nosotros no es el fin del mundo, nosotros vamos a buscar algunas respuestas para mitigar o para aplacar el problema, es una falacia terrible que la población la tiene que entender. En lugar de evitar el choque, vamos a dejar que choque. Vamos a dejar que choque y después vemos qué podemos arreglar del auto, si es que se salva algo. Bien. Es de un cinismo gravísimo para los intereses del país. Raúl. Yo creo que, escuchando hablar a algunos de quienes están a favor del plebiscito, me hacen acordar en esto de la táctica de meter miedo a cuando decían que si ganaba el Frente se iban a llevar a los nenes a Moscú, ¿viste? Una cosa así. Me da la sensación que el tremendismo no vende. Hay que decir las cosas como son, es un tema redistributivo. Lo diga Mujica, lo diga Odone o lo diga quien lo diga. Yo no tengo decidido, por ejemplo, si voy a poner la boleta del sí o no dentro del sobre. Sin embargo, creo que, como dice Mario, la discusión nos va a beneficiar a todos. Por eso aplaudo el plebiscito, salga o no salga. Sí, lo que está bueno también es la información, ¿no? Porque Exacto. se ha visto que hay mucha desinformación sobre este tema. Y hace unos días acá en el canal me escuchábamos en el informativo una visión a favor, una visión en contra. Y una compañera decía, al final tenés que ser contador para entender esto, porque si no, no estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer porque no entiendo qué a mí me beneficia, ¿no? Es un tema que es preocupante. Por eso. Cuando no sabes decidir porque te falta justamente información. Tomás. A mí me preocupa que en Uruguay se hable de que viene el fin del mundo y de que viene una catástrofe. Tenemos que cuidar mucho a este país. Yo les voy a decir algo, este es un país previsible, que respeta las reglas de juego, que respeta el sistema jurídico, que respeta las inversiones. Cualquiera sea el ministro de Economía que el 2 de marzo entre en su despacho, Odone o Labat, a ninguno de los dos se va a ocurrir cambiar las reglas de juego que tiene este país para la inversión extranjera, que son claves para su funcionamiento. Los inversores extranjeros y las empresas extranjeras que manejan este país, que son muy poderosas, bancos, frigoríficos, supermercados, etcétera, tienen la seguridad de que el Uruguay va a seguir por ese camino. Lo único que les preocupa es este plebiscito, porque este cambia las reglas de juego. Este plebiscito que, dicen igual los analistas de estas empresas, no es que viene un gobierno autoritario. Si sale es porque la ciudadanía lo resolvió, pero es lo único que le preocupa hoy al inversor extranjero. Y desde Europa miran a Uruguay y Estados Unidos, ¿qué pasa en las elecciones? ¿Cambiará el modelo de país? No, nos preocupa esto porque esto puede ser grave. Bien, quiero poner sobre la mesa, vamos a volver después sobre el plebiscito de la reforma de la seguridad social, pero también a los que nos están mirando les preocupa su bolsillo, ¿no? Y parte de las propuestas que se han presentado hasta ahora da la sensación que todas implican un aumento del gasto. ¿De dónde sale la plata, no? ¿Se le puede decir a la gente hoy que no se va a subir los impuestos o efectivamente es un camino de que haya más impuestos?
Laura. Nosotros le estamos diciendo a la gente con total claridad que no se van a subir los impuestos y de hecho una de las propuestas centrales del Partido Nacional es construir un Uruguay más barato para vivir. Diego Labat, que va a ser nuestro ministro de Economía en caso de ganar, fue el presidente del Banco Central que logró bajar la inflación a mínimos históricos, es decir, los precios ya no suben tanto como antes. El próximo paso es lograr que la canasta salga menos. Y nosotros ya presentamos propuestas en ese sentido, propuestas que hacen que los productos de higiene personal, como la pasta de dientes, el champú, el papel higiénico, te salga más barato, que los alimentos salgan más baratos, que los productos de tecnología también, que las tarifas de UTE salgan más baratas, como ya se abarataron en este gobierno, y los combustibles. Todo eso sumado implica un compromiso de una reducción de precios para una familia promedio de entre 2.500 y 3.000 pesos por mes. Eso es muy importante, es un compromiso, está en el programa del Partido Nacional, así como también está en el programa algunas reducciones impositivas. ¿Cómo cuáles? Las que hacen a los impuestos al trabajo. Hoy para contratar, para que un trabajador se lleve 1.000 pesos al bolsillo, la empresa que lo contrata tiene que gastar entre 1.400 y 1.500 pesos. Entonces nosotros vamos a aliviar esa carga de aportes patronales y personales para todos los sueldos de hasta 30.000 pesos. Vamos a hacer una exoneración total de esos aportes para que se genere más empleo y para que al trabajador le rinda la plata en su bolsillo. Vergara. A ver, primero que hacer una referencia política al tema anterior, porque hay un poco la idea de que el Frente Amplio tiene tal posición. No, la mayoría de los sectores del Frente Amplio no están acompañando el plebiscito. Y si se juega con esa idea de que algunos sí, otros no, y no es el Frente Amplio el que toma una posición, yo no veo novedad en eso, ¿verdad? En el plebiscito anterior que impulsaba el ex senador Larrañaga, el ex ministro Larrañaga, el sector de la calle Pou no lo acompañaba, no sé qué votó o dejó de votar la economista Raffo. En el caso de aquel famoso plebiscito de la impunidad, el voto verde y el voto amarillo, también había sectores del Partido Colorado y Partido Nacional, algunos estaban a favor y otros estaban en contra. No sé cuál habrá votado la economista Raffo. No tenía edad de votar ahí todavía. No, todavía no. El vivir sin miedo, sí. A lo que voy es que eso no hay que dramatizarlo ni hacerlo como parte de un juego político que creo que es bastante Mario, menor. Me parece. No sé cuál hay es una la diferencia, sí, A ver. porque vos estás planteando el plebiscito del voto verde y amarillo y el de vivir sin miedo. Ninguno de esos plebiscitos tenía como consecuencia un cabo financiero que es reconocido por todos los expertos. Recién Vivi decía, che, hay que ser contador para saber qué votar. Bueno, todos los economistas coinciden en que efectivamente se generaría un cabo financiero. La gran diferencia es qué gobierno elegimos para manejar ese posible cabo financiero. En la crisis del 2002 se salió de la crisis. Tengo claro qué gobierno elegir en ese caso. Nosotros en la crisis... No tengo dudas. Ahora, permitime terminar, Mario, sí, y ya... te concedo extender la interrupción con mucho gusto. Dale, gracias, Mario. Yo te trato mejor que otra gente. Lo importante acá es que en la crisis del 2002, ¿cómo se salió de la crisis del 2002? Se salió gracias a que el gobierno de Jorge Valle, con el apoyo del Partido Nacional, hicieron las cosas adecuadamente. Tabaré Vázquez en ese momento pedía que se declarara en default el Uruguay. ¿Y cómo se salió de esta pandemia? Gracias a que la conducción de Luis Lacalle Pou, con su mano derecha Álvaro Delgado, también fue muy firme, mientras el Frente Amplio pedía una cuarentena obligatoria o las vacunas pero me que venían de perdí, perdón. Argentina. Entonces, Sí, lo que que estamos es fuera de tema, ¿no? el plebiscito que tú comparabas con el vivir sin miedo, con el voto verde y amarillo, no eran plebiscitos que tuvieran consecuencias financieras graves como la de crisis del 2002, que sí se ha estado de acuerdo. Por tanto, no es una comparación posible y en este caso podemos evitar esa crisis si todos los partidos políticos unidos le decimos a la gente que es inconveniente. La gente tiene derecho a pensar y votar lo que entienda conveniente y los sectores y los partidos también. Yo creo que está claro lo que piensan los distintos sectores, incluso dentro del Frente Amplio, incluso la fórmula presidencial del Frente Amplio. Del relato que hiciste tendría unas cuantas interrupciones, ¿verdad? Como que, bueno, en el medio de la crisis del 2002
esa mano derecha que tú decís que era el Partido Nacional, justamente se fue del gobierno y dejó al Partido Colorado solo en el medio de la corrida bancaria. Pero me parece Cuando que Tabaré Vázquez eso, pedía el default, pero me ¿no? parece que eso no es tema de conversación ahora. Yo vuelvo al asunto de que con elementos y argumentos, todo sobre la mesa y para discutir. Y creo que desde los frente amplistas, desde los economistas frente amplistas, desde los sectores frente amplistas, desde la fórmula frente amplista, se han volcado argumentos que fundamentan por qué no acompañamos el plebiscito. Así es como hay que abordarlo. Y no generar esa cosa de que quien no es más duro, quien no dice así que se viene una catástrofe, no está ayudando. Porque no es, ¿no? pero no nos van a hablar de responsabilidad. Nosotros gobernamos 15 años y creo que nadie duda de que fueron gobiernos que se manejaron con responsabilidad. Se podrá estar más de acuerdo, menos de acuerdo en una política o en otra, pero creo que la responsabilidad siempre estuvo sobre la mesa. Pero en la campaña electoral me refiero, Mario, ¿no? La responsabilidad como partido, es decir, si realmente se sabe que va a tener esas consecuencias y se puede evitar, porque la crisis del 2002 no la pudimos evitar, nos vino importada de Argentina, esto se puede evitar. Entonces, quizás todos los partidos políticos unidos podríamos hacer una campaña para decirle a la población, miren, este plebiscito es inconveniente, evitémonos esta crisis y que luego gane el partido político que tenga que ganar. Ya respondí a eso. Una cosa más a raíz de ese planteo. Sí. En la campaña, sí, claro, hay que plantear las cosas que uno piensa y las que procura o piensa que puede llegar a ser. Vender promesas tampoco está bueno. A ver, porque, por ejemplo, voy en realidad a la pregunta original. A lo de los impuestos. El tema impuestos. Yo creo que prometer suba o baja de impuestos en el mundo de hoy es cuasi demagógico, porque es imposible saber lo que va a pasar en un plazo de 5 años. En los gobiernos del Frente tuvimos la crisis financiera mundial más grande desde la década del 30. Este gobierno tuvo la pandemia. Bueno, hay circunstancias que a veces llevan a, ¿verdad? O sea que en su opinión no se podría... no se puede prometer nosotros no vamos a subir impuestos, nosotros vamos a bajar impuestos. La vocación claramente no es subir impuestos porque creo que ahí sí tenemos una visión bastante consensuada de que la carga tributaria en el Uruguay ya es suficientemente alta. Si me permitís, un mínimo. Déjame. Pese a la pandemia, bajó impuestos este gobierno, ¿no? No es cierto, pero si quieren, bajó. Después de la intervención del panel. Vean. No, yo quiero volver al tema del Frente porque no es un tema político, es más que político, es un tema moral. Si saben que va a producir una catástrofe, si saben que va a producir daño, ¿por qué no hacen campaña para evitar que el daño se produzca? Yo no puedo entender, puedo decir, bueno, no. Usted lea el documento de los economistas del Frente y ahí están los argumentos. Pero que lo vi. Lo que no veo es a los grupos políticos. Que no se dice. No veo a su grupo político, no veo a los grupos políticos. Usted me dice, el señor fulano de la fórmula, la señora fulana de la fórmula, están en contra, pero no están haciendo campaña. Así como usted va a pedir un voto para que lo voten por el programa del Frente, tiene que ir a pedir un voto para que no voten ese plebiscito, si tiene responsabilidad. Salvo que solamente le interese hacer campaña por el partido y no hacer campaña por el bien del país. Bueno, que está equivocado. Creo que no ha habido entrevista en los últimos meses en donde no se nos haya consultado sobre el tema, en donde no hemos dejado claro no solo que no acompañamos el plebiscito, sino las razones profundas por las cuales no lo hacemos. Así que esa acusación de que priorizamos eso ¿y con qué intensidad es absolutamente equivocada. ¿Con qué intensidad hace campaña? Y usted tiene el intensómetro que tiene y otros tendrán otros, ¿vio? Y usted seguramente ve algunas cosas más con un ojo se da cumplido. Y otros lo miraremos con otro. Con esto se da cumplido en el plebiscito. Nosotros hemos hecho campaña hasta ahora y vamos a seguir haciéndolo. Uno de los temas es el plebiscito y nuestra posición es clara. Cualquier cosa, si no le alcanzan el intensómetro, bueno, eso cada sector y cada referente lo mide a su criterio. No pretendo convencerlo a usted. No, como lo minimiza, ni mucho menos. El 1% de la población viví en este momento en el mundo, y esto es del Banco Mundial, es dueño de más del 95% de la población.
O sea, concentra la riqueza el 1% mayor que el 95% de la población. Esos son los maya oro. ¿Es o no un problema distributivo? ¿Y es o no un problema distributivo el que plantea el propio plebiscito de la seguridad social? Es un tema distributivo, lo tenemos que discutir. Mario lo dice en todos los programas, como Rafa lo dice en todos los programas. Cada uno defiende su posición y me parece lógico y claro lo que está sucediendo. Ahora, no olvidemos que la visión de la economía es siempre una visión ideológica. Y dentro de esa visión ideológica está la manera, porque la ideología es la manera como miramos una historia, una sociedad. Y esa manera de mirarla, en el caso del frentista, y lo digo con propiedad, es de abajo hacia arriba. Voy a ir con Tomás, ya voy contigo, y también con la voz de la gente, porque consultamos a la población sobre este tema. Pero quiero agarrar esta punta que plantea Raúl, porque creo que es uno de los argumentos que está sobre la mesa. La otra vez, en un bar, escuchaba de costado y se estaba hablando sobre este tema. Y uno de los argumentos era, yo soy trabajador, entonces yo estoy al lado de los trabajadores en este plebiscito. Y está planteado un poco esto, ¿no? En tema de clase. Por ejemplo, en su momento Abdala decía, a fines de octubre ganaremos nosotros, los más sencillos. ¿Es un tema de clase? ¿Lo ven así? ¿O cómo, qué dicen ante este argumento? ¿Rafa? Yo creo que se trata de instalar en el debate político un enfrentamiento de clases o de desigualdad. Y estamos frente a un gobierno que en estos 5 años ha favorecido mucho a los trabajadores. En estos 5 años de gobierno se crearon 100.000 puestos de trabajo. En los 5 años anteriores se habían destruido 60.000. En estos 5 años de gobierno el salario real llegó a un máximo histórico de 50 años. La masa salarial, que es lo que suma los salarios de todos los trabajadores como porcentaje del PBI, o sea, cuánto de la torta se llevan los trabajadores, creció en este gobierno. La mitad de la torta del PBI se la llevan los trabajadores aquí en Uruguay. Se redujeron impuestos para trabajadores. Cuando se redujo el IRPF, por ejemplo, me acuerdo perfectamente del ejemplo de una enfermera que trabajaba doble turno, madre de 2 hijos, y empezó a pagar 2.000 pesos menos de IRPF por mes. Era un montón para ella para poderle comprar a su hijo el equipo deportivo, para poder salir al cine con su hijo. O una pyme con la reducción de impuestos que se hizo para las microempresas, una roticería en Piedras Blancas, como la que visité el otro día. Los dueños son un matrimonio, ¿no? Es una microempresa, sí. Vende menos de 50.000 pesos por mes. Con el alivio tributario a las microempresas se ahorra hasta 4.000 pesos por mes. Entonces, realmente este ha sido un gobierno que ha favorecido al laburante, al que levanta la persiana todos los días, al que se esfuerza, y me parece que está muy bien seguir en ese rumbo que nos marcó Luis Lacalle Pou y que es en el que queremos seguir, en un rumbo de crecimiento y oportunidades para todos los que se esfuerzan, para todos los que laburan, para todos los que tienen sus emprendimientos. Vergara, el nivel de la carga tributaria en Uruguay no se redujo. Cuando se reducen muy modestamente el IRPF y el IAS, favorecen, sí, a algunos trabajadores y a algunos jubilados. Casualmente, el 25-30% que tienen los ingresos mayores. El otro 70% de trabajadores que no paga el IRPF no se vio beneficiado con la rebaja del IRPF, pero sí se vio perjudicado por el aumento del IVA, porque desde el inicio de este gobierno, que en vez de devolverte 4 puntos de IVA con las compras con medios electrónicos, pasó a devolverte 2, te empezó a cobrar 2 puntos de IVA más. Y eso lo pagamos todos. Eso lo pagaron también este 70% de trabajadores que no se vieron beneficiados con la rebaja del IRPF, pero sí se vieron perjudicados por la rebaja del IVA. Y cuando se ven los números macro de cómo evolucionó el ingreso de los hogares en Uruguay, que hoy por hoy, después de 3 años y medio de caída, en promedio hay un repunte modesto, pero en promedio hay un repunte, como decimos los economistas, en los promedios se ahogan los petizos, ¿verdad? Bueno, cuando se analizan los datos finos de ese cambio, toda la explicación del aumento promedio se da en el 5% de los hogares de más ingresos. O sea, comparado con 2019,
Solo el 5% de los hogares de mayores ingresos están mejor y el restante 95% está igual o peor que en el 2019. Claramente fueron medidas que cuando se manejan en promedios pueden dar una cierta pintura, pero cuando se analizan en profundidad y sobre todo cuando se mira el grueso de la población trabajadora y sobre todo aquella población que ni siquiera tiene trabajo y la está pasando muy complicada, bueno, ahí se ven que los impactos redistributivos fueron muy negativos y en eso voy a lo que planteaba Raúl, que hay un tema redistributivo. Bien, dale, Sí. Laura. Digo, Mario, hablemos un poco del calendario, ¿no? Porque vos comparás microdatos de la encuesta continua hogares, probablemente agarrás primer semestre de 2019. Nosotros no llegamos al gobierno en junio de 2019, ¿no? No, agarrando llegamos todo el primero de marzo 2019, agarrando el cierre del 2019 y agarrando el 2023, si querés, para no agarrar datos semestrales. No, para no agarrar el 2024 donde todo creció. Bueno, no, cuando agarrás el primer semestre Vamos del a comparar 2024, bien en el calendario. Vamos a ver, nosotros creció en agarramos- promedio, no le creció a todo el mundo. Está bueno comparar el calendario porque es lo que te permite ver los logros de este gobierno. Cuando vos tomás 2019, cómo se le entregó al gobierno del país, se le entregó con una pérdida en el quinquenio de 60.000 puestos de trabajo y nosotros creamos 100.000 puestos de trabajo. Un salario real de un nivel que no era un máximo de 50 años y hoy está 4% por encima. Un máximo de uruguayos trabajando, eso es una muy buena noticia. Hay 1.735.000 uruguayos trabajando, que es un pico histórico, 100.000 más que en el 2019. Esa masa salarial que se lleva un porcentaje de la torta del PBI más grande. Entonces estamos hablando de que el trabajador se lleva esa torta más grande. Y si a eso le sumás unos elementos muy importantes, porque tienen que ver con cómo atacar el tema de la vulnerabilidad, como fue el plan Avanzar para los asentamientos, como fue el bono crianza, como fue la inversión en primera infancia, tenés realmente una sociedad que ha mejorado en sus oportunidades. Mínimo, porque estoy tentado a discutir cada uno de los elementos que Tengo pocos minutos, pero prometo ir a la no lo tanda, voy a pero- hacer. Simplemente que evidentemente podemos poner sobre la mesa un montón de aspectos metodológicos y demás y probablemente no nos pongamos de acuerdo. Quien dirime esto es la propia gente. Yo me pregunto si la gente siente realmente que hoy está mejor. Tomás. A propósito de la gente, ¿no? El ciudadano, hay 150.000 jubilados que cobran 17.000 pesos y escuchan sobre este plebiscito de la Seguridad Social. Los que dicen voten el plebiscito dicen vas a ganar igual que el salario mínimo nacional, o sea, el ciudadano ese dice voy a ganar 22.000, 23.000 pesos. Los otros le dicen si pasa eso se viene la catástrofe para el país. Y el que gana 17.000 se pregunta, si no sale el plebiscito, ¿voy a seguir ganando 17.000? ¿Alguien se va a ocupar de mí? Miren que es una cantidad de gente que está sufriendo. Entonces, para ellos es atractivo. Si yo le digo, si votás, vas a ganar 23. Si no votás, te quedás igual. Y nadie me dice, si yo no voto, ¿qué va a pasar con mis 17.000? Seguiré siendo un postergado definitivamente. No, de hecho, la reforma de la Seguridad Social establece una compensación para las jubilaciones bajas. Pero por eso yo también lo planteaba, ¿no? En estos términos también, ¿no? Está planteado el tema de clase. Pero seguimos con este tema después de la tanda. También vamos a poner sobre la mesa uno de los temas políticos de la semana y es el pedido de desafuero del senador Charles Carrera, que terminó renunciando a su banca. Hasta hace un ratito hubo novedades sobre este tema. Así que breve tanda y ya venimos y seguimos debatiendo. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Seguimos en todas las voces, estamos debatiendo sobre el rumbo de la economía del próximo gobierno, que obviamente va a estar marcado por lo que suceda con el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social.
Hablamos un poquito de impuestos, pero me quedo pendiente de la opinión de Raúl y de Rodolfo sobre el plebiscito, lo que estábamos debatiendo. No, sobre el tema del plebiscito, a mí me sigue preocupando muchísimo que la gente o no tenga información y que a veces algunos partidos como el Frente Amplio no ayuden a dar la información adecuada, es decir, hacer campaña para que no salga. Yo lo que le digo es lo siguiente, recién decían aquí, hacer alarmismo tiende a que el dólar aumente o que haya situación de caos. Es que es alarmante la situación es alarmante. Si confiscan el capital, es alarmante. El país entra en una cuarta dimensión que no ha conocido. También lo que planteaba Tomás antes de ir a la tanda es esto del argumento de, bueno, los jubilados que cobran hoy 17.000 pesos Bueno, están bien, diciendo, pero yo tengo que votar pero eso por es esto. otra cosa, pero eso es otra cosa, porque ahí está el elemento demagógico, haber puesto la contribución en la Constitución, el tema del aumento de los jubilados es absolutamente demagógico. Lo que se busca, igual que los 60 años, lo que busca realmente esto es quedarse con la plata del ahorro de las AFAP. Eso es lo que buscan. Están buscando dinero para colectivizarlo, para ponerlo en un sistema deficitario y pulverizarlo. Vamos a terminar pagando impuestos los que tienen y los que nos tienen. El país se va a fundir. Es caótico. Le voy a decir una cosa más, Viviana, si me permite. Sí. El Partido Comunista... Hay cosas que no la discute en la interna del Frente Amplio, las impone por el lado del PIT-CNT y quedan como parte de la agenda. Esa es la situación perversa, caótica que existe. Es caótico porque si el Partido Comunista hubiera llevado esto de repente al proceso, a tratarlo como a tomar una decisión por consenso dentro del Frente Amplio, hubiera sido otra la suerte. ¿Qué hizo? Entró por la ventana a través del PIT-CNT, que es su instrumento. Raúl. Bueno, primero quiero desagraviar a los compañeros del PIT-CNT. José Fattoruso se piensa que yo lo invitaría a que fuera un día a una mesa de discusión del PIT-CNT para que vea lo que es oponer diferentes... ¿No tiene algo mejor que ofrecerme? Oponer ¿No tiene algo mejor? Oponer, ¿No me puede llevar a comer a su casa? Si me permiten, pero con todo gusto. Bueno, si tiene necesidad, lo llevo hoy. Me invitan ahí, ¿eh? Si tiene necesidad, lo llevo hoy. Lo que le quiero decir, que me parece que además de hablar no en nombre de los trabajadores, sino en nombre de cualquier poblador del Uruguay, creo que aparte de eso estamos asistiendo en este momento al desarrollo tecnológico y económico más grande de la historia, pero también a la concentración de riqueza y de desigualdad más grande de la historia. Entonces, es hora de que nos demos una forma de estudiar el reparto de una manera diferente. Por ejemplo, Viviana, siempre se discute el sueldo mínimo. ¿No será hora de empezar a discutir el sueldo máximo? Pero ¿y cómo sería eso? ¿Qué querés, topear el sueldo máximo? No será hora de empezar a discutirlo. No será hora de empezar a decirle a los tipos que ganan más de 50, 60, 70, 80, $100.000 por mes en esas grandes compañías. Loco, vamos para un poquito porque hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Me dejás decirte una cosa, Raúl? Todo lo que quieras. Estamos para eso. Esas cifras que diste hoy del Banco Mundial son reales, pero lo que vos planteás no es real. ¿Por qué? Porque gran parte de esas fortunas, corresponde, por ejemplo, a las acciones más caras del mundo, que son las tecnológicas. Un tipo como el dueño de Facebook, el dueño de Meta o el dueño de X, de Twitter, esos individuos tienen una enorme fortuna, hacen una gran diferencia. ¿A vos te parece que está bien? Digo, no la robaron, no se la sacaron a nadie, es producto de, ¿sabés de qué es? Producto de la inteligencia, Raúl, de la ciencia, del conocimiento, cosas que no deben agraviar a la gente. Y de la acumulación desmedida. ¿Qué acumulación hay en eso? Hay que hacer, y lo vengo diciendo ya en varios programas, hay que enseñar generosidad en las escuelas, en los liceos. El individuo que inventó generosidad tiene que socializarlo. Termina manejándose con señales de humo. Ganan tanto dinero que darían vuelta a la tierra 400.000 veces y no lo gastan jamás. Vamos a escuchar... Y los pibes se están muriendo, se están matando. Está clarísimo. Vamos a escuchar la voz de la gente sobre este tema porque uno de los puntos que está planteado es la desinformación. A ver qué opinan.
Sinceramente nada, no sé mucho. Tendría que informarme un poquito más. Muy poco. Lo único que sé es que el tema de las AFAPs, de quitarle la autonomía y el dinero a las AFAPs, podría perjudicar al país. Pero la verdad, a nivel de información profunda, nada. Lo que yo sé, creo que es mínimo. Tengo la impresión de que muy pocos saben bien a fondo lo que sería. Me mataste, no estoy informada. No mucho. Y tengo ciertas dudas si apoyarlo o no. Estoy pensando eso, respecto a eso. Nada, absolutamente nada. Creo que no, la mayoría no tiene la certeza exacta de lo que puede pasar, porque unos dicen que va a ser un desastre, otros dicen que no, y realmente a la clase política yo ya no les creo. Sinceramente es lamentable, pero es así. Han mentido tanto. Lo suficiente para tener la precaución que debería tener la gente que vota. Muy poquito, y los políticos no tienen interés que la gente sepa tampoco, porque ninguno se sienta a debatir o a hablar sobre el tema. No se comunicó mucho, porque por ejemplo, yo tampoco indagué, pero no es que, por ejemplo, no sé nada, o sea, tengo cero información de eso. Mira, en la juventud, por ejemplo, en mis amigos yo veo que ni se habla. O sea, yo creo que no hay suficiente información de eso. El 90% de la ciudadanía no tiene exactamente idea de lo que podría llegar a significar el retiro del dinero de las AFAPs. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Claramente hay un desconocimiento, ¿no? No encontramos uno que tuviera claro el tema. Esto acá en el centro de Montevideo. Hay ahí algunos cuestionamientos al sistema político, ¿no? Sí, yo ¿cómo creo lo toman? que quizás también hay un desconocimiento de la reforma de la seguridad social, que fue una decisión muy valiente que tomó este gobierno de encarar esa reforma durante tantos años postergada, y que creo que quizás los uruguayos no conocen ni tanto de la reforma ni de esta, que es un intento de derogar la reforma. Entonces, pero ahí hay una autocrítica, porque en definitiva es un error comunicacional. Hubo un proceso de diálogo muy grande para la reforma y se votó en el Parlamento. Los uruguayos, cuando eligen personas para que los representen, muchas veces depositan en esas personas la confianza como para que en temas tan complejos se tomen decisiones orientadas por los técnicos que dieron sus opiniones. En la reforma lo que se hace es que gradualmente se aumenta la edad de jubilación. Recién en 2040 se jubila el primer uruguayo con 65 años. Se establece un ingreso mínimo garantizado para todas las personas a partir de 70 años para darles un ingreso, que eso es importante. Raúl, vos que decías, bueno, el tema de contemplar eso. Un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas. Se establece que para determinadas profesiones no la edad de jubilación no sea de ese nivel, no se llegue hasta 65. Y el problema con la reforma es que el plebiscito es que quieren establecer por ley la edad máxima de jubilación, por ley no, en la Constitución la edad máxima de jubilación, y quieren establecer ahí la jubilación mínima, con lo cual se generaría un costo de 1.500 millones de dólares automático, dicho por los economistas del Frente Amplio, dicho por nosotros, y los 24.000 millones de dólares que están en las AFAPs, creo que es a 2040, desaparecen totalmente. Entonces, por eso estamos hablando que es una crisis financiera tan grave. Vergara. Yo creo que es razonable que la gente no esté por dentro de los detalles de una cosa tan compleja como es el régimen general de la seguridad social, que no es solo las jubilaciones, no son solo las pensiones, no son solo los aportes, son un montón de otros aspectos, como creo que en general la gente y nadie, porque nosotros tampoco, manejamos los detalles de la inmensa mayoría de las políticas y de los mecanismos que existen en todas las áreas. Transporte, defensa, seguridad, vivienda, etcétera. O sea, creo que es entendible. Y además esto que es un tema muy complejo. Y es un tema además en donde la pregunta no es solo cómo me pega a mí en los próximos meses o en el próximo año, porque la discusión
creo que también involucra una perspectiva de cómo vamos a conformar un sistema de seguridad social que dé la mayor cantidad de seguridad social posible, en primer lugar, y por otro lado, que sea sostenible, sustentable desde un punto de vista financiero, porque un sistema que entra en una espiral de déficit va a terminar explotando, y un sistema de seguridad social que explota no le va a brindar seguridad social a nadie. Vuelvo a decir, nosotros en particular no acompañamos el plebiscito, pero, y un poco a raíz de algún comentario que se hizo previamente, hay varias cosas que sí el Frente Amplio ha planteado de manera unánime. En primer lugar, que no somos contrarios a lo que fue la reforma de la seguridad social aprobada por este gobierno, por varias cosas, y sin perjuicio de que hay alguna cosa que no la vemos mal, o sea, converger a un sistema previsional común, refocalizar los subsidios, esas cosas creo que no están mal, pero el eje central de la reforma es injusto porque toda la carga de la reforma recae en los hombros exclusivamente de trabajadores y trabajadoras. La segunda unanimidad que hay en el Frente Amplio es que justamente para trabajar hacia un nuevo régimen de seguridad social, que cambie varias de estas cosas, que corrija varias de estas cosas, que incorpore lo que esta reforma ignoró, que fue los cambios brutales que hay en el mundo del trabajo. Bueno, obviamente tiene que haber un cambio del mapa político, es decir, que gane el Frente Amplio, e inmediatamente llamar a un diálogo en el sistema político con las organizaciones sociales, ¿verdad? Y trabajar en la órbita legislativa en una nueva reforma que ahí sí supere en términos de justicia la reforma actual. Creo que esas cosas vale la pena enfatizar. Bien, quiero cambiar de tema, quiero ir a lo de Charles Carrera, pero antes, y aprovechando que lo tengo a los dos acá, y que estos días fue tema el dólar. ¿Cómo se soluciona el atraso cambiario? ¿Qué tema? Creo que primero es importante explicar por qué el dólar ha estado subiendo. Lamentablemente ha estado subiendo por esta incertidumbre que se genera respecto a qué resultado va a tener el plebiscito que busca derogar la reforma de la seguridad social. Esta inquietud que nos genera a los economistas, a toda la coalición de gobierno, esto que estamos poniendo arriba de la mesa de el posible parecido con una crisis del 2002, los inversores internacionales lo ven y tomaron la decisión, algunos de ellos, de desprenderse de títulos uruguayos y de esa manera presionaron al alza el precio del dólar. Entonces, eso es lo primero a mencionar. Perdón, ¿comparte Vergara hasta ahí? Creo que es parcial ese punto. A eso hay que agregarle los mensajes tremendistas que vienen ni más ni menos, por ejemplo, del candidato a la presidencia del Partido Nacional, que echa combustible en todo caso en la situación que la economista Raffo está describiendo. Va a 200 kilómetros por hora, la culpa la tiene el conductor, no el que señala y dice, ojo que va a 200 kilómetros por hora. Nosotros señalé decir, ojo, es lo que tenemos que hacer porque es un acto de responsabilidad. No es un acto de responsabilidad generar el tremendismo de que acá es un atentado a la institucionalidad. Eso no es un acto de responsabilidad. ¿Quién dijo que independiente? Esto era... Sí. Acaban de pasar el video aquí. ¿Y quién puso arriba de la mesa esta semana de que si se aprobaba este plebiscito nos enfrentábamos a una crisis como la del 2002? O'Donnell lo dijo, no lo dijo el Partido Nacional. Coincido ampliamente con eso que dijo, porque es verdad, nos podemos enfrentar a una crisis como la del 2002, con la enorme diferencia de que es una crisis autoinfligida. Volvamos al dólar. O'Donnell planteó no es el fin del mundo y además es hay por que eso, manejar. ¿con qué O'Donnell nos quedamos? Si el que planteó no es el fin del mundo. prosperara el plebiscito, implica una restricción y un desafío mucho mayor a la política económica y a las políticas en el país. De eso no hay duda. ¿Eso es sinónimo de que nos caemos del mapa? No, seguramente no. Si prospera Pero el plebiscito, no nos vamos a poner de acuerdo. Al igual que en el 2002, el Frente Amplio y Tabaré Vázquez pidieron el default y los partidos de la coalición no la pidieron, y al igual que en esta crisis de la pandemia, este partido sacó adelante el país mientras el Frente Amplio pedía la cuarentena obligatoria, yo prefiero estar gobernada
por que no son, la coalición y por Álvaro estás Delgado. diciendo cosas que Pero no volvamos son. al tema del Volvamos al tema dólar del y el dólar. atraso cambiario. Vos, Mario, vos ¿Cómo tuviste se mucho soluciona? tiempo con el Banco Central, con tus platitos, los platitos chinos, Sí, ¿no? que se están cayendo Si algunos. no, se te cayeron a A vos mí los no se me platitos cayeron, no. chinos. Sí, claro que sí. Acá, esto es muy importante. Los platitos chinos a los que hacía referencia Mario cuando era presidente del Banco Central me era acuerdo. como controlar la inflación y a su vez controlar el precio del dólar. La inflación, a ver, vamos a los datos objetivos. En el último quinquenio del Frente Amplio la inflación tuvo picos, llegó en un momento en el 2016 a 11%. ¿Te acordás que nos daba nervios porque si llegaba a 12 se iban a ajustar automáticamente todos los sueldos públicos, estaban indexados, estuvimos muy nerviosos. Este gobierno, por primera vez en 18 años, logra poner la inflación alrededor del 4%, ahora está en 5,6%, va a cerrar el año bien abajo. Entonces, la inflación controlada, el bolsillo de los trabajadores que preocupa por un tema de distribución, se está tomando en cuenta, es muy importante. Por otra parte, el precio del dólar también depende de factores externos, como son las tasas de interés en Estados Unidos, y afecta, por supuesto, al sector exportador. Ahora, hay un balance a hacer entre cuánto le rinde la plata al uruguayo que trabaja y que gana en pesos y cuánto le rinde la plata a los exportadores. Creo que el balance que ha logrado hacer este gobierno es un buen balance y creo que tenemos que seguir en un camino de profundización. Capaz que estaría bueno, en los platitos chinos, que le digas o que opinemos en qué valor debería estar. Igual no, ¿en qué valor debería estar el dólar? Ustedes hablen y ¿En qué debatan. valor Pero debería estar el entonces, dólar? para cerrar, entonces, para vos, como está bien. Nosotros, no, te cuento lo que opinamos. El Breve. atraso cambiario es uno de los factores que influyen en la competitividad. Lo que hemos hablado con el sector privado y estamos de acuerdo, para potenciar el crecimiento del sector privado y el empleo, hay que mejorar la competitividad. Y eso se logra con la modernización de las relaciones laborales, con las Sí, exoneraciones esa es una impositivas demanda que hablamos. tiene un buen tiempo, ¿no? Bueno, Mejorar pero la que ya competitividad. que ya comenzó. ¿Vergara? Sí. Entiendo por qué son contrarios a los platitos chinos, porque no entienden de qué se trata. A ver. No es Se te decir, elijo cayeron los entre inflación y dólar, no es eso. Acá la política económica tiene múltiples objetivos simultáneos. La estabilidad de precios, por supuesto, la estabilidad financiera, el crecimiento, la producción, el empleo. O sea, son múltiples factores que obligan a que los instrumentos y las políticas deban estar balanceándose, como dice ella. Cuando ella habla del balance, es lo más parecido a los platitos chinos que La hay. inflación en 11 no era balance, ¿no? 11, como también tuvo este gobierno, la inflación en 11. 2016. Entonces, en este gobierno también estuvo en 11. Pero Mario, no vayamos al Mario. puntito. Vas a discutir que la inflación en este gobierno... ¿Te acordás que no te interrumpí? Porque yo sí te trato bien. ¿Te acordás? Bueno, Vergara. entonces... no estamos en la máscara acá. Sacate la careta y vamos a hablar lo que hay que hablar. Para hablar lo que hay que hablar es este gobierno. Entonces deja hablar. Es el gobierno que bajó la inflación a un mínimo de 18 años y hay que reconocerlo. Vergara. ¿Voy a poder continuar o completar una idea? Adelante. Sí, porque yo la trato bien a ella, otros la han tratado peor. A lo que voy con esto es, hay objetivos múltiples y esas cosas hay que ponderarlas. El atraso cambiario, que ahora por la incertidumbre y el ruido que hay ahora, se achica un poco, pero de la forma mala, digamos, es reconocido por los propios informes del Banco Central. Y hay un tema de definición de política del Banco Central, que es decir, no me meto en el mercado cambiario. Que si hay atraso cambiario, que lo resuelva el mercado. Cuando se habla del sector privado, no conozco hoy gremial empresarial que no tenga el atraso cambiario como un reclamo, como un clamor en el sector agropecuario, industrial, de servicios, operadores turísticos, operadores inmobiliarios, los sectores de exportación. Por lo tanto, no se puede minimizar el tema, que ayuda a entender, por ejemplo, por qué en los últimos 2 años prácticamente no hubo crecimiento económico. Recién el último dato muestra un poco de crecimiento después de 2 años en donde el crecimiento económico en Uruguay estuvo casi planchado, después de la pandemia. Pero entonces, ¿cómo se soluciona el atraso cambiario? Con una intervención. Déjame terminar con el razonamiento. ¿En qué nivel tendría que estar el dólar? Es importante. Nosotros no le pusimos números cuando estábamos
en el Banco Central, no le vamos a poner números ahora, pero como darte una referencia, te hablo del informe del propio Banco Central que indica que el tipo de cambio, hasta antes de este ruido, tenía un desalineamiento de órdenes del entre 10 y 15%. Pero sería bueno porque en este balance... Eso o sea, para es lo vos que entonces dicen tendría los que estar informes. 10-15%. No, es el Banco Central... ¿Pero compartís eso? Ese es un análisis técnico, del informe técnico del Banco Central. Pero vos que estuviste yo lo al que frente digo del Banco es, Central. yo lo que digo es que el Banco Central no puede tener una actitud prescindente como tuvo, que debió intervenir modestamente. Son intervenciones puntuales, el Banco Central tiene la espalda financiera enorme como para eso, para ayudar no solo en el funcionamiento del mercado, sino también para dar la señal de que hay preocupación en ese tema. Bien. Porque también lo otro es que haya la inflación un poco más baja, me parece bárbaro. Ahora, también hay que ver cuando se dice mejor la baja inflación, porque la gente que cobra en pesos, a ver, los salarios reales y los ingresos de los hogares con esta inflación más baja cayeron bastante más que cuando teníamos la inflación un poco más alta, pero los salarios subían Pausa los dos. sistemáticamente. Me quedan 5 minutos, necesito hablar con el panel del tema de Charles Carrera. Hay un tema muy importante acá. O sea que por favor te pido brevedad, lo más breve que bien puedas. breve. Rafa. Me gustaría que Mario Vergara le dijera a la persona que se compró una moto en cuotas o al que se compró la heladera y la está pagando en dólares, ¿a cuánto le gustaría que esté el dólar? Ya que el dólar no está en el nivel suficiente. Una pregunta bastante y también poco me gustaría importante. Profesional no, estamos hablando para la gente, le estamos pidiendo a la gente que elija un rumbo o el otro. También la gente tiene hoy que tener empleo, ¿sí? Y fíjate... Y lo tiene, 100.000 puestos de trabajo más. Esa cifra no la discutí hace un rato. 100.000 puestos de trabajo más. Datos del INE, con un cambio metodológico en el medio que da resultados muy diferentes. Pero inflación en todo más caso, baja, innegable. Salario real máximo de 50 años, innegable. Vamos a termine, por favor. 95% de los hogares está peor que en 2019. Innegable. Eso no es así. Es así. Están los microdatos de la encuesta de hogares. Pero cada uno niega lo que quiere. No, ¿viste? pero no. Pero no le dijiste a cuánto crees que esté el dólar. Porque no es al que nunca nos está vi un viendo. número, no lo voy a dar ahora. Bueno, pero te quejas de que está abajo, decir a cuánto crees que suba. Se quejan todas las gremiales productivas. Pero cuando hablas con ellas, ¿a cuánto le prometés el dólar? Yo no le prometo. Los que hacen promesas y no cumplen, no somos nosotros. En los minutos finales de Todas las Voces, uno de los temas políticos de la semana, la Fiscalía le pidió al Parlamento el desafuero del senador Charles Carrera. Finalmente él renunció a su banca. Hay todo un tema también con la lista del Movimiento de Participación Popular, porque el senador figura en la lista. Bueno, ahora no hay tiempo para cambiar la lista. Lo que se acordó es pedirle a la Corte Electoral que no lo proclame si llega al Senado y asuma quien viene detrás, que es Cristina Lustenberg. ¿Cómo vieron este tema? Bueno, este tiene dos elementos, esta situación generada... No es Cristina Lustenberg la que viene después, no tiene nada que ver con el Movimiento de Participación Cristina es la Popular. cuarta titular, pero no es la suplente de Carrera. No, pero por eso, asume Cristina, se corre hacia abajo. Ok. No, les decía, este aspecto del senador Carrera Igual tiene... es todo un tema ese entreverado. No, adelante, Tomás. Este aspecto tiene dos vertientes, claramente. Por un lado, que por suerte el Estado uruguayo, este Estado de Derecho que yo defiendo siempre, tiene los mecanismos necesarios para actuar frente a las situaciones cuando hay un funcionario, un hombre que trabaja en la administración pública y comete un error o comete una situación. Actúa la Fiscalía, actúa la justicia, se pide el desafuero y también el sistema político reacciona, el senador renuncia a su banca, el senador después no va a ser candidato, después por lo que tú decías, pero digamos, el sistema de control del país funciona, por un lado. El hecho que origina el desafuero pedido por la Fiscalía es gravísimo, ¿no? Estamos hablando de una situación muy, pero muy grave de la utilización de los fondos públicos para cosas que no se deben hacer. Bien, Rodolfo. Yo me pregunto, todo mi problema en la vida es tratar de entender al Frente Amplio. ¿Por qué no participaron en la comisión? ¿Por qué se negaron a participar en la comisión investigadora?
¿Por qué desautorizan con su ausencia la investigación que hizo el Parlamento seriamente y que la justicia encontró mérito en ella? Eso es una actitud política ante el delito. ¿También ante el delito aparece la ideología? Raúl. Me gustaría que Mario aclarara eso, ¿no? ¿Por qué piensa que Sí, la Fiscalía no actuó por la investigadora del Parlamento, actuó porque antes de que se instalara la investigadora, el Ministerio del Interior ya había hecho la denuncia en la Fiscalía. Nosotros lo que entendemos que en general las comisiones investigadoras en el Parlamento son para recoger información y eventualmente volcar los antecedentes a la justicia, a la Fiscalía, o incluso hacer una denuncia en la Fiscalía. En este caso ya estaba la denuncia hecha. Por eso interpretábamos que la investigadora no tenía en realidad pretensiones de recoger información porque la denuncia ya estaba hecha. Ya que estamos, ya que estamos en el tema, ¿cómo analizás la actitud del Frente Amplio y de Charles Carrera de estos días? Y bueno, a mí me pareció correcta la decisión de Carrera de renunciar a la banca en este contexto. Obviamente, no es casual tampoco que algo que pasó hace 12 años, ¿sí?, que viene de un hecho realmente lamentable, el original, que fue una bala perdida de un lugar que era la casa de un subcomisario en La Paloma. Una bala perdida dejó paralítica a una persona. Y después en la investigación correspondiente se tuvieron que archivar las actuaciones porque nadie declaró quién era el responsable. Ese es el origen del problema. Pero en todo caso, esto que surge, que se plantea ahora desde la Fiscalía, el desafuero, me parece que fue una actitud política correcta la de Charles, de renunciar a la banca y estar a disposición de la justicia. Él ya había concurrido a la justicia, ¿verdad? Solo que ahora, como existe la chance de que la indagación avance hacia la imputación, se solicita el desafuero. O sea, la vocación de él de ir a la justicia ya quedó clarísima porque ya fue a la justicia. Y bueno, creo que es la reacción política correcta. Si la justicia llama a declarar, hay que ir. Nosotros tuvimos, lamentablemente, en este periodo de gobierno, un caso en que la justicia pidió un desafuero y toda la coalición de gobierno se parapetó para evitar que el senador Manini fuera a presentarse ante la justicia. Así que a la hora de hablar de actitudes, creo que tenemos que tomar todo esto en cuenta. Te frenaste, pero ibas a decir como que no era casual el momento. ¿Ves algo de intencionalidad que salga ahora? No podemos asignar intenciones. Simplemente decimos un hecho que pasó hace 12 años. También atando periodos, hay que decir que este tema surge de información en los tiempos en que aparentemente Astesiano estaba armando una carpeta de 2 senadores, ¿verdad? Pero bueno, ni por asomo asigno intenciones. A mí lo que me preocupa muchísimo es esa conducta que se está empezando a popularizar en el Frente Amplio, de que cuando una persona es citada por la justicia o procesada por la justicia, se va en medio de aplausos. Pasó con Charles Carreras ayer. Pasó con Lorenzo cuando le hicieron una caravana hasta Araminda. Pasó con Placeres cuando tuvo que también irse del Parlamento y se van en medio de aplausos. Si una persona está siendo citada o procesada por la justicia, no se le aplaude. Se aguarda la justicia, se toma el tema con seriedad, con responsabilidad y calladito la boca se acude a que el tercer poder tome las decisiones. Lástima, esa no fue la actitud con el caso de Manini, ¿no? Bien, minuto final, cierre para todos. El medio origen para que ni fuera la justicia. Cierre, Rodolfo. El medio origen fue la bala perdida. La otra mitad del origen fue usar al Ministerio del Interior como cobijo para atender a alguien que no debía ser atendido ahí. Eso es la configuración del delito de lo que se acusa a Carrera. Vamos a dejarlo claro, porque de repente la gente va a terminar creyendo que es un mártir de la libertad y es alguien que utilizó su cargo para actuar discrecionalmente, para taponear un episodio que lo compromete. Fueron varios los jerarcas que usaron el hospital policial. Eso también está denunciado, ¿no? Pero en este caso está bien específico, que es por lo del tema de Hernández, el caso de La Paloma. ¿Tomás? No, cuidemos esta democracia, cuidemos el Estado de Derecho porque funciona. Somos una de las mejores democracias del mundo. Este es un episodio
aislado, gravísimo. Estamos hablando de la utilización de fondos públicos que no deben utilizarse, que son mis fondos, los fondos de la ciudadanía. Bien. Pero tenemos mecanismos en el Uruguay para que estas cosas se puedan controlar y que los culpables, si son culpables, sean procesados. Raúl. El espiado, Carrera, creo que ha tenido la posibilidad de dejar en claro que actuó de buena fe. Y la prueba está de que renunció a su banca y, como decía Vergara, no hizo uso de sus fueros, como hizo el senador Manini. Y hablando de Manini, que hizo uso de sus fueros, me gustaría recordar en este momento al compañero Arigón, cuyos restos fueron encontrados hace poco y que es otro de los desaparecidos que lentamente hacen que hable la tierra. También esta semana se identificaron finalmente los últimos restos hallados. Muchas gracias a ambos. Comentario Muchas final, gracias. breve línea si quieren cerrar. Rafo. Comentario de futuro. Tenemos Breve. que elegir el 27 de octubre el rumbo que queremos que siga el país, y el rumbo de empleo, crecimiento y más oportunidades para los uruguayos es el rumbo que ofrece el Partido Nacional. Vergara. Comparto, Gracias. vamos a elegir el rumbo, un rumbo que tiene que tener políticas de crecimiento de verdad, que impulsen la productividad y la competitividad, pero que también tengan el ojo claro en la distribución y que los beneficios del crecimiento, ¿verdad?, sea para todos y todas los uruguayos y no solo para una minoría. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche y a todos ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos en una semana. Que tengan un gran fin de semana y pasen bien. Chau, chau.